Hola, les doy nuevamente la bienvenida a este espacio Trabajo Digno e Incluyente traído a ustedes por Blindaje Corporativo Socialmente Responsable aquí en el canal de Entre Todos. Muchas gracias a las personas que nos ven, así como a las personas que no se ven pero que participan en este proyecto. Y vamos a empezar con el tema de formalidad laboral o empleo formal, que complementa la secuencia que hemos visto ya anteriormente con trabajo digno y trabajo decente y trabajo incluyente. Y justamente para poder cumplir el objetivo número 8 de trabajo decente y desarrollo económico por parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, es muy importante que este trabajo, además de digno y decente e incluyente, también sea formal. ¿Qué significa que el trabajo sea formal o la formalidad en el empleo? Que esté formalmente reconocida, de ahí viene su nombre, por la parte patronal y con pleno conocimiento de las condiciones por las cuales va a brindar los servicios la parte trabajadora, y también que cumpla con las formalidades legales de la relación laboral establecidas en la legislación correspondiente, que incluye, por supuesto, el propio reconocimiento de la relación laboral a través de un contrato por escrito, como la parte del salario, las prestaciones laborales que corresponden en correlación con este salario y también, por supuesto, la seguridad social. En muchos casos, justamente, aun cuando exista cierta formalidad de la relación laboral, no se alcanza en su totalidad y se conoce también como subocupación, porque en muchos casos, lamentablemente, la parte patronal registra en las instituciones de seguridad social correspondientes a las personas trabajadoras con un monto o un salario de cotización menor al que realmente reciben. Esto, además, en México es considerado fraude fiscal, puesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y el Sistema de Administración Tributaria, SAT, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son entes fiscales autónomos y por lo tanto con todas y plenas facultades para imputar multas y otro tipo de sanciones, incluso en materia penal, a las personas que incumplan con estos aspectos fiscales, que no solo es el pago de impuestos, sino también el pago de derechos que se tiene que cubrir precisamente por la cuestión de las relaciones laborales, en este caso la seguridad social. En ese sentido, el fraude fiscal es considerado delito de acuerdo al Código Fiscal de la Federación en México y por lo tanto también es un delito que amerita prisión. En ese sentido, esta evasión fiscal eh, tendría consecuencias graves, por lo tanto es importante que las empresas y la parte patronal tome en cuenta estas reflexiones y que no se arriesguen a esas situaciones por el simple desconocimiento de las responsabilidades o por confiarse en que no va a pasar nada cuando en realidad no solo están violando la ley, sino que están cometiendo un delito fiscal que tiene graves consecuencias, no solo para las personas trabajadoras que están dejando de percibir sus derechos y sus prestaciones como realmente corresponde, sino la mayor gravedad pues implica, por supuesto, en que el ente patronal puede terminar con personas en prisión si es que esto se concreta y se lleva a cabo. Por lo tanto, es muy importante evitar esto. Las planeaciones fiscales agresivas a la larga no son convenientes, no son ventajas competitivas en el mercado, ni mucho menos, sino que son riesgos innecesarios que se corren y que perjudican a todas las partes que están involucradas, y por supuesto la parte patronal no se ve beneficiada a largo plazo por estas situaciones. Es mucho más económico cumplir la ley que evadirla o que darle la vuelta. A largo plazo tiene consecuencias y sin duda alguna por eso es que en este espacio promovemos el cumplimiento pleno de la normatividad. En este sentido, hablando de la informalidad laboral, el porcentaje de personas mexicanas que hasta diciembre de 2020
estuvieron registradas como informales o dentro de la economía informal es de 56.6%, de acuerdo al total de las personas de la población económicamente activa, que producen 23 de cada 100 pesos del Producto Interno Bruto de México. Es decir, el 23% del Producto Interno Bruto se produce en la economía informal, de la cual es más de la mitad de la población económicamente activa, por lo menos con cifras hasta diciembre de 2020. En este sentido, la población en la informalidad o en la economía informal se da con estas características a través de ambos aspectos, tanto la parte de la formalidad laboral que ya comentamos, como también en la economía informal que se distingue desde el punto de vista económico de acuerdo justamente al centro de trabajo o al ente económico como tal, en el sentido de que también en muchas ocasiones estas empresas de la economía informal o estos entes que ni siquiera son constituidas formalmente como empresas, justamente no cumplen la formalidad legal de constituirse en primer lugar como una sociedad mercantil, en segundo lugar cumplir con sus obligaciones legales en ese sentido, pago de derechos, pago de impuestos y muchas otras obligaciones que tienen en este sentido, tanto con el Estado como también con las personas que conforman estos entes, en su caso trabajadores, y muchas veces a los trabajadores en estas circunstancias ni siquiera les reconocen la relación laboral como tal, les hacen firmar contratos en materia civil o mercantil que les dan otro carácter y que aducen una supuesta relación diversa a lo laboral, cuando en realidad sí se cumplen las características específicas de una relación laboral formal en México, que serían justamente la subordinación, en donde se ve claramente que la persona tiene un horario específico determinado por el ente contratante, en el que la persona contratada está totalmente a disposición de la persona contratante o del ente contratante, si es que es una persona moral o una organización, y además recibe instrucciones y está subordinada directamente a otra persona que le da instrucciones, le da órdenes o le indica en qué términos y en qué condiciones va a cumplir su jornada laboral y que va a cumplir la prestación de los servicios que otorga, aun cuando le den otros nombres, aun cuando en el contrato establezcan otras condiciones u otras figuras legales. La realidad es que si existe la subordinación, como ya comentamos, se materializa la relación laboral, y para efectos de las leyes laborales en México, eso es una relación laboral. Y si cumple con las formalidades de la ley, es una relación laboral formal. Y si además el ente patronal está reconociéndose como tal y cumple las formalidades económicas, se incorpora a la economía formal, y entonces en realidad todas las personas involucradas estarían en pleno cumplimiento de sus derechos y obligaciones, y esta formalidad se concretaría en términos específicos, lo cual es uno de los requisitos formales para que también exista un trabajo incluyente y un trabajo digno o trabajo decente, que es justamente lo que hemos comentado, que es parte de los objetivos fundamentales, los pilares de los objetivos de desarrollo sustentable que tiene la Organización de Naciones Unidas en vistas del 2030, que cada vez nos queda más cerca. Entonces, en ese sentido, es que se da la formalidad o la informalidad laboral. La informalidad, como ya hemos explicado, pues es justamente la ausencia de formalidad laboral, y donde tenemos lamentablemente también la brecha entre trabajadores varones y trabajadores mujeres, en donde solo 45%, para efectos de las cifras hasta enero de 2021 de la Organización de Sociedad Civil México, ¿Cómo Vamos?, es que solamente 45% de las mujeres en edad de pertenecer a la población económicamente activa tienen un empleo remunerado, y de aquellas que tienen un empleo remunerado, no necesariamente en la formalidad, justamente el 57%, es decir, más de la mitad de ese 45% de mujeres que tienen la oportunidad de tener un empleo remunerado,
lamentablemente lo hacen en la informalidad o en la economía informal. Estas cifras tampoco miden las características específicas de su ocupación, ni mucho menos, en donde tampoco se están considerando los casos de personas que no tienen el monto de cotización del salario ante las instituciones de seguridad social real, de acuerdo justamente a lo que realmente cobran o a lo que pactaron con la parte patronal, sino que en muchos casos, lamentablemente, reciben cantidades inferiores o tienen reconocidas cantidades inferiores o formalmente reconocidas cantidades muy inferiores a las que realmente perciben, obviamente con cantidades que no son remuneradoras y violan los principios de la Organización Internacional del Trabajo y todo lo que se contempla como derecho humano en esta materia. En ese sentido, es una práctica común, lamentablemente en México, en registrar con un salario mínimo o con salario medio mínimo a las personas trabajadoras en muchos casos, y obviamente esta situación pues no es un salario remunerador ni mucho menos, y tampoco es la realidad. Como ya comentamos, están evadiendo impuestos, están evadiendo pago de prestaciones laborales indispensables y derechos humanos de estas personas trabajadoras, y también ponen en riesgo la propia integridad del sustento personal y el sustento familiar. Entonces, en este sentido, la informalidad laboral es uno de los enemigos principales que tiene la economía en México, y también, por supuesto, a nivel internacional, que tiene los objetivos de la Agenda 2030 y por los cuales la brecha de pobreza sigue siendo considerable. Es cierto que las cifras de desempleo en México se han venido mitigando con el tiempo, también las cifras globales de personas o de porcentajes de personas de la población en la pobreza. Sin embargo, sigue teniéndose un porcentaje mayoritario de personas en la informalidad, de acuerdo a la población económicamente activa, como ya hemos comentado en este mismo material, lo cual significa que el problema económico en México no está resuelto, ni mucho menos, y con la informalidad laboral pues vienen aparejadas muchas otras situaciones de problemáticas para las personas y para sus familias. Este sustento, al verse limitado, al no estar completo de acuerdo al salario remunerador que esperaría un trabajo digno y trabajo decente, pues muchas veces repercute en que la calidad de vida y el poder adquisitivo de las personas pues no es suficiente, y la brecha de limitaciones económicas sigue incrementándose. No necesariamente para tener problemas en este sentido se requiere estar bajo el umbral del bienestar o en una situación de pobreza extrema, sino que en muchos casos un porcentaje mayoritario de la población está sufriendo con temas económicos. El tema de crisis de salud pública no está resuelto tampoco, y la parte económica sin duda alguna va a seguir perjudicando. Entonces, en ese sentido es importante tomar medidas y tomar acciones que fomenten una mayor formalidad laboral. Las entidades fiscales en México lo han hecho a lo largo de los últimos años, buscando promover e incentivar a las empresas a que se registren a la economía formal, y también, por supuesto, hay reformas legales en materia laboral y en materia de seguridad social que promueven que los patrones empiecen a evitar estas prácticas que se han dado a lo largo de mucho tiempo, que evitan la formalidad laboral y que limitan, por supuesto, este derecho humano de muchas personas, y justamente están buscando cómo erradicar estas prácticas, pero no ha sido suficiente, y lamentablemente las acciones que se tienen que hacer deben de ser con mayor eficacia. Es importante encontrar mecanismos para que de forma social y comunitaria pues se logren evitar estas prácticas que no tienen ningún sentido, pues como hemos ya dicho anteriormente, estas planeaciones fiscales agresivas, esas evasiones de prestaciones y todos estos esquemas no benefician absolutamente a nadie, y a largo plazo económicamente también perjudican a las empresas. Las multas y sanciones, los multas, recargos,
capitales constitutivos que pueden fijar tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el Infonavit, como el SAT, son considerables y pueden provocar la quiebra de empresas que han sido descuidadas o que han confiado en las personas que les promueven estos esquemas, que está demostrado que no funcionan y que lo único que hacen es provocar conflictos y provocar túneles sin fondo que no van a tener solución en el futuro. No es posible ya seguir con esos criterios. La pandemia ha perjudicado a la sociedad en muchos aspectos y es importante que encontremos mecanismos más adecuados para promover el bienestar de toda la sociedad y que en conjunto como sociedad trabajemos en mejoras. Aquí no se trata de promover cuestiones políticas ni estar a favor o en contra de ningún partido, de ningún credo o de ningún establecimiento ideológico o dogmático. Simplemente se trata de promover los valores y los principios que promuevan que la sociedad como tal y la sociedad en conjunto avancemos porque entre todos somos más fuertes. En ese sentido, uno de los males que ha aparejado a lo largo de mucho tiempo la figura de la informalidad laboral es la simulación. Y una de las simulaciones más comunes en materia laboral es lo que en los medios de comunicación se conoce como freelance, que es un término para simular una situación de una persona que tiene una independencia desde el punto de vista económico, que realmente en la práctica en muchas ocasiones esa situación de aparente independencia no existe, porque sí se da una subordinación que no está reconocida. De ahí justamente la parte de simulación a la que nos referimos. Justamente al existir una subordinación y una dependencia de la parte que brinda el servicio a la parte que lo recibe, es que se concreta una relación laboral, como hemos comentado, y no se da esa situación del freelance. Evidentemente, los freelance sí existen, los profesionistas independientes o los profesionales independientes sí existen, pero en muchos casos, lamentablemente, eh, no son realmente independientes y por lo tanto la figura de freelance no debería de aplicarse. Es una mera simulación que pretende hacer pasar por una relación de carácter civil o mercantil una verdadera relación laboral que no es reconocida porque no conviene, porque queremos probar a la persona para ver si va a cumplir el perfil y queremos reservarnos el derecho de poder hacerla a un lado si no nos gusta, si no nos convence, porque pensamos que las reglas y la legislación laboral es demasiado proteccionista de la parte trabajadora o este tipo de mitos que se han regado a lo largo de mucho tiempo, pues la verdad es que no es así y lamentablemente a nivel gubernamental el propio gobierno federal mexicano utiliza muchísimo esta figura de los contratos por honorarios o de prestación de servicios o el equivalente en medios de comunicación con el término anglosajón freelance, cuando en realidad en muchos casos, no en todos, muchas de estas personas sí son verdaderas personas trabajadoras a las cuales no les quieren reconocer la relación laboral. Yo entiendo que la situación viene desde hace mucho tiempo, que no es tan fácil cambiarlo de la noche a la mañana. Sin embargo, pues es importante reconocer que se está violando la ley y si realmente lo que se quiere es promover un aspecto de acabar con la corrupción, de acabar con esas prácticas y que realmente se sigan los principios del Estado de Derecho, pues tendría que de tajo acabarse con estas simulaciones, reconocer las relaciones laborales como tal y empezar a dotar la formalidad laboral en todas las relaciones de trabajo existentes para que a su vez el país pueda crecer económicamente en conjunto y sin duda se dejen de desaprovechar estas oportunidades, porque finalmente las personas sobreexplotadas son seres humanos que lamentablemente viven las consecuencias y esto para un país democrático en estos tiempos es inaceptable. En este sentido, justamente como práctica común de las simulaciones de relaciones laborales disfrazadas de relaciones civiles, es que se establecen muchos principios que finalmente pueden ser demostrados en un juicio. El problema está
en que se obliga a la persona trabajadora a tener que demandar, a seguir un juicio que lamentablemente es muy tardado y muy desgastante. Se han hecho reformas buscando agilizar los procesos, todavía no se alcanza a un grado óptimo, se está en transición entre un sistema laboral tripartito hacia un sistema de juicios ya formales en materia laboral bajo tribunales laborales que no están constituidos todavía al momento de la grabación de este video en la totalidad de las entidades federativas en el país, y por lo tanto pues queda mucho pendiente en este sentido, pero en un juicio con ciertos documentos donde pueda demostrarse la existencia de la relación laboral a través de la subordinación, aún más allá de que la parte patronal en estos casos exhibe un fraudulento y engañoso contrato en donde simulan justamente la relación de carácter civil supuestamente basándose en el dicho del propio contrato, en el nombre del contrato, en el nombre de la contraprestación que le llaman honorarios cuando en realidad debería ser salario. En estos casos, todas estas simulaciones establecidas por escrito por parte del ente patronal y bajo coacción firmadas por la parte trabajadora porque por necesidad económica, en muchos casos termina aceptando estas condiciones, aunque sabe que no le convienen, pero se requiere porque su familia requiere el sustento, o en muchos otros casos por desconocimiento de sus derechos. En ese sentido, lamentablemente las personas trabajadoras terminan aceptando estas condiciones, aun cuando violan por completo sus derechos, aun cuando la persona trabajadora sabe que tiene un horario, que tiene un jefe o una jefa, que recibe instrucciones y que materialmente está subordinada al ente patronal que le está pagando, pues lamentablemente terminan aceptando estas condiciones donde no se reconoce la relación laboral, por lo tanto, no les pagan la contraprestación del salario, no les pagan las prestaciones de ley que son aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Si termina unilateralmente la relación laboral, el ente patronal no lo considera un despido y menos injustificado y simplemente les dan las gracias y los mandan a la calle y les dicen no se te va a renovar el contrato, tu contrato por tiempo determinado, lo cual no debería de ser así. Ya terminó y por lo tanto, gracias por participar. Pues lamentablemente eso no, no debería de ser así y no es tan difícil demostrar en un juicio siempre y cuando la persona trabajadora esté dispuesta a aguantar varios años estando yendo a atender las audiencias, pagándole a su asesoría jurídica o incluso con la defensa de sus derechos por parte del organismo público que está encargado de defender los derechos de las personas trabajadoras, llamado Procuraduría de la Defensa del Trabajo, tanto en su ámbito federal como en su ámbito local, aun cuando no les costara el gasto de los honorarios de la defensa jurídica, pues sí incurren en otros gastos como transporte, el perder días de trabajo pidiendo permiso para tener que ir a las audiencias para deshogar el juicio, aun cuando en la mayoría de ellas pueden ser representadas por su asesoría jurídica, no en todas ellas, hay algunas específicas donde sí requiere ir personalmente la persona trabajadora afectada, lo cual tiene implicaciones. Y lamentablemente el hecho de que las personas en estos tiempos, en el siglo XXI, tengamos que seguir peleando por nuestros derechos en lugar de que estos se reconozcan y se otorguen como deberían de ser los principios de libertad, fraternidad que tanto se han promovido por tanto tiempo a nivel internacional, pues lamentablemente la práctica no es así. Y en materia laboral sigue siendo un tema de mucho rezago, en donde México, a pesar de ser pionero de la Organización Internacional del Trabajo, de sus miembros fundadores, y que cuando a principios del siglo XX era un referente importante a nivel internacional, hoy el acceso a la justicia en materia laboral deja mucho que desear. Y lamentablemente la justicia mexicana se ha quedado muy corta a la realidad y las personas trabajadoras sufren las consecuencias en muchos casos a través de estas simulaciones donde además de lo que ya hemos comentado, pues en muchas ocasiones
dejan de poder cobrar su seguridad social y por lo tanto no tienen ni siquiera acceso a un retiro digno. Cuando se acaba el trabajo, ¿qué? ¿De qué vamos a vivir? Cuando la empresa ya no nos necesita y nos da las gracias, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que buscar otro trabajo y lamentablemente en muchas circunstancias termina siendo igual o peor que el anterior en ese sentido de la simulación, en ese sentido de no respetar los derechos laborales. En ese sentido, lamentablemente es muy común saber de muchos casos donde muchas personas empiezan a laborar desde jóvenes y van adquiriendo experiencia y van cubriendo ciertas actividades, va pasando el tiempo y no son registradas ante la Seguridad Social, no van brincando de un contrato de tiempo determinado a otro, contrato por honorarios a otro, y en donde nunca les reconocen estos derechos y por lo tanto cuando quieran eh, retirarse, cuando quieran dar un paso al costado de su vida laboral activa porque ya cumplieron un buen número de décadas trabajando y esforzándose y tienen derecho a disfrutar de la vida y a vivir un retiro digno como cualquier persona, pues lamentablemente no lo alcanzan porque la seguridad social no se las reconocieron en gran parte importante de su relación laboral. O por ejemplo, cuando estas personas sufren algún accidente o alguna situación que sería considerada legalmente como un riesgo de trabajo, al no estar reconocida la relación laboral, pues no les aplican estos principios y por lo tanto la economía de esta persona o de su sustento familiar se ve totalmente afectada por esta situación y la misma persona tiene que hacerse cargo de lo que habría sido cubierto por la seguridad social, que para eso existe. La seguridad social existe para dos circunstancias, tanto para un caso de accidente o enfermedad profesional, como también para prever el retiro cuando la persona ya deja de estar laboralmente activa. Cuando no se tiene acceso a una relación laboral formal, cuando existe una simulación de las que ya hemos comentado y no se reconoce esta seguridad social, lamentablemente estos dos principios de cubrir los riesgos de trabajo a través de la seguridad social o cubrir el retiro a través de las pensiones de seguridad social que están destinadas para esto, son cuestiones que no aplican para esa persona, lamentablemente, por más que haya dedicado 30, 40, 50 años de su vida, los mejores años de su vida, a una institución, como ocurría en tiempos anteriores. Lamentablemente ahora ya ni siquiera la estabilidad en el empleo es algo que se pueda prever y en muchos casos, lamentablemente, las relaciones laborales se ven coartadas prontamente y en muchos casos precisamente por estas simulaciones, porque es muy fácil decirles a las personas, ya no requiero tus servicios, no se te renueva el contrato y como estás por honorarios, pues ahí te ves y hazle como quieras. Y obligan a las personas a tener que seguir el juicio y pelear por sus derechos, que es justamente lo que hemos comentado, va en contra de cualquier principio de derechos humanos, porque los derechos humanos se otorgan y se reconocen automáticamente por el carácter de ser persona. No es necesario pelear por ellos. No debería de ser necesario. Lamentablemente, en pleno siglo XXI, tenemos que seguir peleando por nuestros derechos. Precisamente esa es una de las razones por las cuales hemos querido hacer este espacio, porque es muy importante para entre todos como colectivo que el crecimiento social vaya de la mano con el apoyo a las demás personas y en este caso los grupos en mayor grado de vulnerabilidad y las personas trabajadoras en muchos sentidos también cubren estos lineamientos. Lamentablemente son sujetas a violaciones de sus derechos humanos todo el tiempo porque jugar con los derechos laborales de las personas no es cualquier cosa. Como ya hemos comentado, a través del sustento del empleo, es que se concretan el sustento personal, pero también el sustento familiar. Y a través de los ingresos del trabajo es que se pueden conseguir pagar por temas básicos e indispensables que también son derechos humanos y derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, etcétera. Ya no estamos hablando aquí de lujos o de situaciones extravagantes, sino nos referimos plenamente al sustento básico que requieren las personas, en donde
para progresar, cualquier persona, cualquier individuo, cualquier grupo, cualquier comunidad requiere cuidar estos aspectos. Así que estas simulaciones de relaciones laborales disfrazadas de relaciones civiles o mercantiles deberían de quedar en el olvido, y creo que como sociedad tenemos mucho más que hacer al respecto, y por eso está este espacio. Les agradezco su atención y espero que nos compartan en los comentarios sus puntos de vista, qué otras cuestiones quieren que tratemos, qué dudas tienen al respecto, cómo podemos, qué propuestas tienen para que como sociedad vayamos trascendiendo estas situaciones y que en conjunto se logren todos los objetivos comunitarios y sociales, porque finalmente algo que nos debe de enseñar la pandemia es que las personas solas o aisladas no funcionamos, y conforme más estemos unidos y unidas es que lograremos salir adelante. Entre todos somos más fuertes. Muchas gracias por su atención. Espero que sigan pendientes de este espacio de trabajo digno e incluyente traído a ustedes por Blindaje Corporativo Socialmente Responsable, aquí en el canal de Entre Todos. Mi nombre es Memo García Cursáis, estamos a sus órdenes, y si les interesa alguno de los servicios que brinda Blindaje Corporativo Socialmente Responsable de capacitación, asesoría grupal o consultoría individual, con mucho gusto estamos al pendiente. Nos pueden escribir al correo memo@gmail.com y ahí podemos incluirlos en la inscripción de las diferentes capacitaciones que estaremos brindando en diferentes temas, y por supuesto que también seguiremos con este espacio para compartir la información y que esta experiencia sirva para todas las personas y que logremos en conjunto erradicar el desconocimiento de los derechos y sobre todo también encontrar estrategias comunes que en conjunto salgamos adelante de toda esta situación. Muchas gracias y hasta la próxima.